Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Prepárense para sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes y especulaciones, porque hoy vamos a desentrañar un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la posible reacción de Can Yaman ante el éxito rotundo de Demet Özdemir. Soy su anfitriona favorita, y me emociona saber que están aquí conmigo. Como siempre espero que estén súper bien, con ganas de un poco de chisme del bueno, porque hoy vamos a desmenuzar uno de esos temas que nos encantan: los amores, desamores y la competencia en el universo de las series turcas. Y para ser más específicos, vamos a enfocarnos en dos nombres que resuenan con fuerza en este mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirnos en este drama? Perfecto. Hoy vamos a explorar la posible reacción de Can Yaman ante el éxito, la fama y la creciente popularidad de Demet Özdemir. ¿Celos? ¿Admiración? ¿Una mezcla explosiva de ambos? Vamos a analizarlo todo, desde su química en pantalla hasta sus carreras individuales y el impacto que han tenido en la industria. Así que si te apasionan las series turcas, si te interesa saber qué pasa detrás de las cámaras y si eres de los que disfrutan un buen drama, estás en el lugar correcto. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, dejarme un comentario diciéndome qué te parece este tema, qué otros rumores te gustaría que abordemos y sobre todo, qué opinas sobre la posible reacción de Can Yaman. Empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir, un dúo que conquistó el mundo. Permítanme refrescar la memoria de todos aquellos que se enamoraron de estos dos talentos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que han conquistado el mundo con sus series turcas. Él, con su porte imponente, su físico impactante y su carisma innegable, ha logrado cautivar a millones de fans alrededor del planeta. Ella, con su dulzura, su talento innato y su capacidad para conectar con el público, también ha alcanzado la cima del éxito. Y no podemos olvidar el momento que los unió para siempre en el corazón de los fans, la exitosa serie Erkenci. Esta producción se convirtió en un fenómeno global y nos regaló una química entre Can y Demet que era palpable, ¿verdad? Cada mirada, cada abrazo, cada diálogo, todo parecía estar impregnado de una conexión especial que traspasaba la pantalla. Erkenci fue un parteaguas en sus carreras. La serie fue un éxito rotundo, un boom que superó todas las expectativas. Los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a un público global ávido de más historias turcas. Y a partir de ese momento sus caminos tomaron rumbos diferentes, pero ambos con un mismo objetivo: seguir conquistando corazones y seguir triunfando en la industria del entretenimiento. El camino al éxito, carreras paralelas, éxitos individuales. Después del fenómeno Erkenci, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos. Su talento y carisma la llevaron a protagonizar nuevas series que fueron aclamadas tanto por la crítica como por el público. Doğu Kaderandır y Anfara demostraron su versatilidad como actriz y consolidaron su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Pero el éxito de Demet no se limitó a la pantalla. Sus contratos publicitarios con marcas reconocidas y su creciente popularidad en redes sociales la han convertido en una figura influyente y admirada por millones de personas. La chica está en la cima, arrasando con su talento y su belleza, y demostrando que su éxito no fue solo una casualidad, sino el resultado de su esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Can Yaman, por su parte, también ha seguido su propio camino, explorando nuevas oportunidades y expandiendo su horizonte profesional. Después del impacto de Erkenci, decidió probar suerte en Italia con la serie Viola come il mare, que también tuvo una excelente acogida. Su dominio del idioma italiano, su carisma y su talento le permitieron conectar con el público europeo, demostrando que su atractivo trascendía fronteras. Además de sus proyectos en Italia, Can ha participado en producciones internacionales y ha aprovechado su fama para consolidarse como un actor con proyección global. Ha sido imagen de importantes marcas, ha participado en eventos de renombre y ha seguido expandiendo su base de fans en todo el mundo. Su estrategia, más centrada en proyectos internacionales y en la construcción de una imagen de actor global, también ha sido exitosa y le ha permitido mantenerse vigente en la industria. La competencia en el mundo del espectáculo, un juego de celos o admiración. Ahora bien, llegamos al punto crucial: ¿qué pasa cuando dos personas que fueron un éxito juntos, con una química innegable, ahora compiten por el éxito individual? ¿Cómo reacciona uno ante el triunfo del otro?
¿Es solo admiración? ¿Hay un poquito de envidia? ¿Celos? ¿Una mezcla de ambos? En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Los actores, actrices, directores y productores compiten por los mejores papeles, los mayores contratos, la atención del público y, por supuesto, el reconocimiento de la crítica. Es un ambiente de alto voltaje, donde la presión es constante y el éxito es efímero. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo y desafiante, donde la ambición, la pasión y la perseverancia son ingredientes esenciales. Pero, ¿qué sabemos realmente de la relación actual entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues la verdad es que no tenemos información privilegiada. Han pasado ya varios años desde que trabajaron juntos, y ambos han seguido caminos separados. No hay indicios públicos de rivalidad ni de conflictos. Por el contrario, en varias ocasiones, ambos han demostrado profesionalismo, respeto y admiración por el trabajo del otro. Se han elogiado mutuamente en entrevistas y han evitado cualquier tipo de controversia. Sin embargo, en el mundo de la especulación y los rumores, la imaginación vuela. Y es que no podemos negar que la química que tenían en pantalla era innegable. La gente los amaba juntos y muchos soñaban con que su romance traspasara la ficción. La conexión entre Sanem y Can, los personajes que interpretaron en Erkenci Kuş, era tan intensa y apasionada que generó un gran impacto en el público. Y eso, amigos, puede ser un arma de doble filo. Asterisco asterisco especulaciones y rumores, ¿qué pasa en lo privado? Asterisco asterisco. Imaginemos por un momento que Can Yaman si siente una pizca de, digamos, competencia. Tal vez al ver el éxito que Demet Özdemir ha alcanzado, piense, vaya, ella está arrasando. Sus series son un éxito, tiene contratos publicitarios, es una estrella. ¿Será que yo podría haber hecho algo más? ¿Debería haber seguido un camino similar? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? La ambición es una característica común en el mundo del espectáculo. Todos los actores, actrices, directores y productores quieren alcanzar el éxito y mantenerse en la cima. Es natural que Can Yaman, al ver el éxito de Demet, se cuestione sus propias decisiones y reflexione sobre su trayectoria profesional. O por el contrario, podría sentir una profunda admiración por el trabajo de Demet. Podría pensar qué talento tiene. Me alegro mucho por ella. Se merece todo el éxito del mundo. La admiración es un sentimiento valioso, y en el mundo del entretenimiento, es fundamental reconocer el talento y el esfuerzo de los demás. A veces el éxito de los demás puede ser una fuente de inspiración y motivación para seguir adelante y superarse a uno mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasa si esa posible competencia se mezcla con sentimientos no resueltos? Recordemos que hubo rumores de un romance entre ellos durante Erkenci Kuş. La química entre ellos era tan evidente que muchos creían que su relación traspasaría la pantalla. Quizás en lo profundo queda algo de eso. O tal vez el hecho de que ella esté alcanzando un éxito aún mayor le recuerda momentos del pasado. Las relaciones personales en el mundo del espectáculo a menudo son complejas y están sujetas a presiones adicionales. La fama, la atención mediática y las expectativas del público pueden influir en la dinámica de pareja y generar tensiones. Es posible que los rumores de romance entre Can y Demet hayan generado sentimientos no resueltos, que podrían influir en la forma en que uno percibe el éxito del otro. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones. No tenemos ninguna prueba de que Can Yaman sienta celos, envidia o cualquier otro sentimiento negativo hacia Demet Özdemir. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales, talentosos y han trabajado duro para llegar donde están. Asterisco asterisco el dilema de la fama, orgullo o tensión, asterisco asterisco. Lo que sí podemos afirmar es que la industria del entretenimiento es compleja y llena de emociones. La competencia, la admiración, los celos, la envidia, el orgullo, todos estos sentimientos pueden coexistir en un mismo ambiente. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es fácil imaginar que ambos estén orgullosos del éxito del otro, pero también es posible que haya un poco de tensión. El éxito es un objetivo que todos en la industria persiguen, pero también puede ser un factor de división. La envidia y los celos pueden surgir cuando se percibe que alguien está teniendo más éxito que otro. Es importante que los actores y actrices sepan gestionar estas emociones y mantener una actitud profesional y respetuosa. En el caso de Can y Demet, la tensión podría venir no solo de la competencia, sino también de las expectativas del público.
Los fans de Erkenci Kuş quedaron enamorados de su química y muchos soñaron con verlos juntos en la vida real. La presión de los fans y la atención mediática podrían haber influido en la dinámica de la relación entre ellos. Pero bueno, ¿qué pensamos nosotros, los fans? Creo que lo más importante es apoyar el trabajo de ambos, disfrutar de sus series y celebrar sus logros. Ambos han contribuido enormemente al éxito de las series turcas en el mundo, y eso es algo que debemos agradecer. Asterisco asterisco un paréntesis, ¿qué pasaría si volvieran a trabajar juntos? Asterisco asterisco. Y ahora un pequeño paréntesis que hará latir sus corazones más rápido, imagínense por un momento que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos. ¿Se imaginan el revuelo? ¿La locura que se desataría? Sería, sin duda, un evento histórico. Un reencuentro en la pantalla entre estos dos talentos sería un regalo para los fans de Erkenci Kuş y para todos los amantes de las series turcas. La química entre ellos es innegable y la posibilidad de verlos juntos nuevamente en una nueva historia generaría una gran expectativa y emoción. La industria del entretenimiento siempre está buscando nuevas combinaciones y proyectos que generen interés en el público. Un reencuentro entre Can y Demet sería una apuesta segura, ya que el éxito de Erkenci Kuş demostró la conexión que tienen con el público y la capacidad de ambos para crear una historia inolvidable. Pero bueno, volviendo al tema principal, la posible reacción de Can Yaman ante el éxito de Demet Özdemir, creo que la respuesta está en el aire. No tenemos una respuesta definitiva, pero podemos intuir que hay una mezcla de admiración, respeto y tal vez un poquito de competencia. Asterisco asterisco conclusión, un final abierto y lleno de posibilidades asterisco asterisco. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman siente celos o admiración por el éxito de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué otros temas relacionados con el mundo de las series turcas les gustaría que abordemos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, porque ustedes son los que dan vida a este canal. Me interesa mucho conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que la competencia en la industria del entretenimiento es inevitable? ¿Creen que Can y Demet han manejado sus carreras de manera inteligente? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ambos actores? Compartan sus ideas y reflexionen conmigo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Tenemos mucho más que explorar juntos. Además de explorar la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, podríamos profundizar en otros temas relacionados con el mundo de las series turcas. Podemos hablar de los actores y actrices más populares, de las series más exitosas, de los directores y productores más influyentes, de las tendencias de la moda y de las locaciones más hermosas. También podemos analizar las estrategias de marketing y publicidad de las series turcas, el impacto de las redes sociales en el éxito de las producciones, y la forma en que las series turcas han conquistado el mundo. La industria del entretenimiento turco está en constante evolución, y siempre hay novedades y noticias que analizar. Estoy ansiosa por compartir con ustedes todas las novedades y curiosidades sobre este fascinante mundo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas, emociones y mucho chisme. Hasta pronto, queridos fans.